Muy buenos días, felicitaciones familia, hermano, amigo, que estamos juntos hoy a la palabra de Dios en este día, martes 20 de agosto. Es para mí un privilegio saludarte bajo la dirección del Espíritu Santo, esperando de que te encuentres con la bendición y la nueva misericordia de Dios que es para este día, para ti, nuevecita salida de las manos del Creador de todo el universo, Creador del cielo y la tierra, Dios nuestro soberano Rey y Padre de nosotros. Así es que donde quiera que te encuentres, vas para el trabajo, te quedas en casa, que la bendición de Dios sea contigo en este día. Hoy tenemos el privilegio de estudiar el capítulo 36, capítulo 37 del profeta Jeremías. Así es que un saludo muy cordial para cada hermano. Suscríbete al canal, sí, porque la bendición del Todopoderoso está llegando por el año bíblico. Recuerda que es el año bíblico de este año 2024 en puntos comentados, esperando de que tú estés atento al oído y que Dios te pueda bendecir grandemente, que la misericordia del Todopoderoso pueda llenar tu mente, tu corazón de virtud, de gozo y alegría, que en este día puedas sentir la presencia de Dios guiando tu vida. Así es que gloria sea a nuestro Dios, porque Dios es bueno. Alabamos su nombre y para Él es toda honra y toda gloria. Si hay algo de nosotros de ser digno y fiel, es la palabra de Dios que nos encontramos cada mañana. Así es que muy agradecido de parte mía y de parte del Señor, porque Dios es bueno. Únete con nosotros, suscríbete al canal, comparte el enlace para que la misericordia del Todopoderoso pueda alcanzar a todas las personas. Y hoy estamos aquí. Mira, el amor de Dios es tan grande. Vamos a lo siguiente, porque vamos a estudiar estos dos capítulos que están maravillosos. Si algo vas a compartir, que sea este audio. Dios siempre está. Y alguien dijo, Dios siempre está persiguiéndonos con su amor. Y alabado sea Dios, porque Dios no se cansa de llamarnos, de buscarnos donde quiera que nosotros nos encontremos. ¿A dónde vas a ir que el Espíritu Santo no te ande allí tocando o llamando? Bueno, en todas partes, sí, y aún las partes, diría yo, más difíciles de la vida, Dios está diciéndote, estoy contigo. Ven por favor. Y si esto fue lo que pasó con los hijos del pueblo de Israel en el tiempo de Jeremías, Dios hizo todo lo que podía hacer. Mandó profetas, escribió libros, escribió rollos. Mira, los escribas. Ahora, vamos a determinar algo importante para que tú veas. Vamos a encontrar en el capítulo 36 a un hombre llamado Baruch. Baruch era un escriba, sí. ¿Qué hacía el escriba? El escriba, lo vimos en un audio bastante anterior, el escriba era una persona directamente capacitada en toda la escritura, sí, en la palabra de Dios, tanto como para enseñar, sí, y para escribir las palabras que se le dijeran. O sea, era atento. Era una persona capacitada con un entendimiento bastante alto, porque conocía de mucha letra, tenía una experiencia y conocimiento de parte de Dios. Este era un talento que recibía de Dios, un escriba. Bueno, cuando estaba en el pueblo de Israel, estaba el rey, estaba el profeta y estaban los escribas. Los escribas se dedicaban a escribir las escrituras que tanto el rey o el profeta dictara. Y en este caso está Baruch, que es el escriba que escribe las palabras del profeta Jeremías. Y es interesante. Y ahora, bajo este texto, vamos a ir al capítulo 36 con lo siguiente. Vamos a encontrar cómo Dios persuadió, sí, cómo Dios llamó al pueblo para que se arrepintieran. Y Dios dice a Jeremías, mira, vamos a decir lo siguiente. El versículo 1. En el cuarto año de Joacim, hijo de Joasías, rey de Judá, vino estas palabras del Señor a Jeremías. Toma un rollo de libro y escribe en todas las palabras que te hable contra Israel y Judá, contra todas las naciones, desde que empecé a hablarte, desde los días de Joacim o de Joasías hasta hoy. Es interesante porque Dios le dice a Jeremías, toma un libro, sí, un rollo, y escribe las palabras desde el momento que comencé a hablarte. Óyeme, o sea, en otras palabras, Jeremías tiene que hacer memoria desde el momento que se encontró con Dios. Y voy a traer esto a la memoria porque nosotros sí tenemos memorias con las cosas que nos acontecen. Y sabes que, por ejemplo, yo recuerdo exactamente el día que me entregué al Señor por medio del bautismo. Sí, ese día
habíamos 15, 18 jóvenes. Sí, digo 15 y 18 porque 15 fuimos bautizados, sí, exactamente. Y 3 jóvenes en ese momento, en ese día, hicieron la fila para que el ministro orara para el próximo bautismo, ellos bautizarse. Es decir, en la memoria queda desde el momento que nuestro Dios hace esa obra espiritual dentro de nosotros, ¿sí? Ese pacto que nosotros hacemos queda en la memoria. Bueno, me imagino, y esto fue grandioso, porque en el capítulo 1 del libro de Jeremías, si tú vas y lo quieres investigar, vas a ver esto, porque esto se le grabó a Jeremías. Dios le está diciendo ahora, vas a escribir en este rollo todas las palabras que dije contra el pueblo, sí, desde el momento que comencé a hablarte a ti. Es decir, desde el capítulo 1, cuando Jeremías le dice a Dios, es que soy un muchacho, sí, y Dios le dice, no, tienes que ir. Es que no puedo hablar. Le dice Dios, no, yo voy a estar contigo. Tengo temor. No tengas temor. Si alguien se va contra ti, yo te voy a estar contigo para defenderte y librarte de todo. Esto es interesante. Ahora, para Jeremías se recordaba cada momento. Así es que esos puntos, esos pactos que nosotros hacemos con Dios, esas promesas, no se van de nuestra mente. Y recuérdalas, por favor, para gloria de Dios. Y si en algún momento las hemos quebrado, bueno, es momento que le digamos a Dios, hoy, esta mañana de este día, martes, mira qué bendición tan grande, 19 de agosto, aquí estoy, sí. No importando dónde te encuentres, Centroamérica, Sudamérica, Estados Unidos, bueno, la palabra de Dios ha llegado a ti en este día. Mira, interesante esto, porque Dios le dice, recuerda esto desde el momento que te hablé. Versículo 3, quizás la casa de Judá oiga todo el mal que pienso hacerles y se arrepientan de su mal camino, para que yo perdone su maldad y su pecado. Mira hasta dónde Dios llega. Quizás ellos se arrepientan, sí, y se vuelvan de su mal camino y yo los perdone. A la verdad que te voy a decir algo importante. Dios siempre trabaja con nosotros para que nosotros nos devolvamos. Y voy a decir lo siguiente con respecto a este texto, porque en vez de nosotros esperamos sentirnos bien, diría yo, en un camino de perdición para poderse volver. No, estaré hablando para alguien que a la vista social es tan bueno, sí, pero simplemente no ha hecho un compromiso con Dios. Bueno, a ti te está hablando Dios. Te voy a decir lo siguiente, la vida espiritual es de compromiso con Dios. Mira qué maravilloso es esto, porque en el mundo actual que vivimos, todos creemos en Dios, sí, y todos creemos que Jesús vino a morir por todos nosotros. Pero eso no hace nada de diferencia en nuestra vida y tampoco nos va a preparar para entrar en el reino de los cielos. O sea, no hay nada de diferencia. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre aquel que hace la voluntad de Dios y el que no la hace? Bueno, el que hace la voluntad de Dios es porque tiene un compromiso, tiene una dependencia, ¿sí? Tiene una lealtad, una fidelidad hacia tal persona, porque cree y acepta y hace todo lo que se dedica con respecto a tal persona. Bueno, con nuestro Salvador Jesús pasa lo mismo. Si nosotros somos fieles, leales, creemos, tenemos un compromiso. Porque ¿qué sería de nosotros si nosotros creemos? Bueno, voy a decirte algo un poquito bastante serio, pero lo voy a decir, este texto que aparece en la Biblia lo vamos a ver en el Nuevo Testamento y te lo voy a dar un poquito de primicias, y es que la palabra de Dios dice en un texto escrito así, escrito en la palabra de Dios, y es que Satanás cree, óyeme, sí, cree, y él lo sabe, y dice que cuando cree y se acuerda que está Dios allí, él tiembla. O sea, en otras palabras, Satanás sabe quién es Dios, sí, pero ahora eso no le hace nada de bien a él. ¿Por qué? Porque el momento que se trabajó con él en el cielo, él no le dio la oportunidad a Dios de poderse arrepentir, porque hubieron concilios grandes, reuniones entre la familia celestial con respecto a Lucifer para que se arrepintiera, y él nunca se arrepintió. Mira, Dios siempre ha luchado en todas las edades para que nosotros nos arrepintamos.
Y cada día Él envía mensajes, ¿sí?, de personas, ¿sí?, año bíblico, texto bíblico. Mira, envía consejos y te da incentivos grandes como el que estamos recibiendo en esta mañana. Saliendo el sol, estamos respirando. Mira, todos nosotros estamos respirando. Para ti, hermano, amigo, que te estás conectando justamente en este momento, Dios ha sido bueno, te está dando la vida. Sí, te has levantado. Levanta los brazos al cielo y dile: gracias, Padre, porque si me ha levantado solamente ha sido por tu misericordia. Y estoy aquí para darte la honra y la gloria en los primeros minutos que tú me das el privilegio de levantarme. Antes de ir a otro lado, ve a la presencia de Dios. Dios es bueno, siempre nos da un espacio para arrepentirnos. Y el versículo 4 dice: así Jeremías llamó a Baruc, hijo de Nerías, y Baruc escribió de boca de Jeremías en un rollo del libro todas las palabras que el Señor le había hablado. Mira qué interesante es esto. Estaba frente a Jeremías, atento a lo que él hablaba, y estaba escribiendo. ¿Quién? Baruc, un escriba. Interesante. Son detalles que tienes que ir aprendiendo tú. Ahora, versículo 5. Después Jeremías ordenó a Baruc: yo estoy preso, no puedo entrar en el templo. Entra tú. Mira la orden del profeta. Yo estoy preso, no puedo ir al templo, pero entra tú y lee este rollo que escribiste de mi boca, la palabra del Señor, a oídos del pueblo, y en el templo y en el día del ayuno. Las leerás también a oído de todo el que viene de la ciudad, de las ciudades de Judá. Quizás su oración llegue a la presencia del Señor y cada uno se vuelva de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que ha expresado el Señor contra el pueblo. Y Baruc, hijo de Nerías, lo hizo conforme a todo lo que el profeta Jeremías mandó, leyendo el libro de la palabra del Señor. Verso 9. Y en el 5.º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, en el 9.º mes, promulgaron el ayuno en la presencia del Señor, y todo el pueblo de Jerusalén y todos los pueblos que venían a la ciudad de Judá de Jerusalén. Y Baruc leyó del libro de las palabras de Jeremías, que en el templo del Señor estaba, en la recámara de Gamarías, hijo de Safán, escriba, en el atrio de arriba, y a la entrada de la puerta nueva del templo, a oídos de todo el pueblo. Interesante, porque Baruc agarra este rollo que había escrito exactamente con todas las palabras de Jeremías que venían de parte de Dios, y las lee en el momento que toda la ciudad entra por esas puertas. Es decir, no se quedó ninguno que no escuchara el llamado de Dios, que se arrepintieran y que se volvieran de su mal camino, porque estaba dictada una sentencia, pero había una promesa con compromiso. Si ustedes se vuelven de su mal camino, yo no les voy a hacer el mal que he decidido hacerle. Óyeme, yo no sé si en algún momento has escuchado tú tal llamado. Sí, una advertencia con compromiso, una promesa con condición. Si tú haces esto, yo no voy a hacer lo que te voy a hacer. Óyeme, estaré hablando para un padre, porque nosotros como padres, o tú, querida madre, en vez le dice a tu hijo: mira, si tú haces esto, yo no te voy a castigar. Mira qué interesante, porque nosotros tenemos que aprender de las cosas que vivimos, porque sabes que la familia, del núcleo familiar, tiene bastante paralelo, y que hay un conocimiento grande. Bueno, está escrito en la palabra de Dios. Dios pone el amor de madre allí, el más alto. Para ti, querida madre, Dios te da la bendición, el conocimiento para guiar a tus hijos, sí, para guiar a tus nietos, que tanto los quieres a tus nietos allí. Bueno, si han llegado a tus brazos, es porque Dios tiene tanta virtud, tú como abuela o como abuelo, para que deje el discernimiento, el guía para estos nietos. Bueno, Dios hace ese paralelo como a padre, ¿sí? Ahora, Baruc lee todas estas palabras. Nadie se quedó sin no escuchar el llamado de Dios. Es por eso que en esta mañana comparte el enlace para todos los tuyos, sí, porque Dios posiblemente estará diciéndote a ti en esta mañana: bueno, mira,
estás en un mal camino. Sí, estás con malas, diría yo, compañía. Sí, estás en malos hábitos. Estás haciendo malas obras, malas acciones, malos pensamientos. Y tú lo sabes. Ahora, ¿puedes volverte? Sí. Y si tú dirías, bueno, es que no puedo porque ya corrió tanto el proceso. Bueno, solamente dile a Dios, aquí estoy, por mí no puedo hacer nada, pero me pongo en tus manos para que tú hagas un milagro en mi vida. Y Dios lo va a hacer, lo ha prometido en su palabra y Él cumplirá contigo en esta mañana. Mira qué interesante, el versículo 11. Y Micai, hijo de Gamarías, hijo de Safán, después de oír la palabra del Señor que estaban en el libro, verso 12, descendió a la casa del rey y a la cámara del secretario. Cuando los príncipes estaban allí reunidos, a saber, Elisama, secretario, Delaía, hijo de Samai, Eltán, hijo de Acor, y Gemerías, hijo de Safán, Selequías, dijo a Ananías, a todo el príncipe, mira, todos los príncipes, versículo 13, y Micai les contó las palabras que habían oído a Baruc leer el libro a oído del pueblo. Verso 14, entonces los príncipes enviaron a Jehú, hijo de Netenías, hijo de Selemías, hijo de Cusi, para que dijese a Baruc, toma el rollo que leíste a oídos del pueblo y ven. Y Baruc, hijo de Nerías, tomó el rollo en su mano y fue a ellos. Y le dijeron, siéntate y léenos el rollo. Y Baruc lo leyó. Mira, esto es encantador. Estas personas, estos príncipes, cuando escucharon que Baruc había leído en el templo la palabra, el libro de las palabras de Dios, dijeron, no hombre, no nos podemos quedar solamente aquí. Vente a este lugar, léenos, siéntate con nosotros y léenos lo que tú leíste allá en el templo. Óyeme, estaré hablando para esas personas que anhelan tanto escuchar la palabra de Dios, que estamos disfrutando la palabra de Dios cada mañana. Dios te va a bendecir, va a haber un gozo extraordinario. Estas personas, yo cuando estoy estudiando esto, le digo a Dios gracias porque me encuentro con estas personas. Me introduzco dentro del texto y parece ser que los veo sentados, atentos a lo que Baruc va a leer del rollo de ese libro, las palabras que Dios había dictado a Jeremías. Importante, porque sabes que las palabras de Dios son tan buenas y poderosas para disfrutarlas. Óyeme, y tú dirás, bueno, ¿cómo se le siente sabor a la lectura, a la palabra de Dios? Bueno, ve a ella con oración. Sabes que antes de ir a ti, yo le digo a Dios, ayúdame, sí, que yo pueda disfrutar tu palabra, porque antes de que vaya a ti, Dios ha hablado a mi corazón. Y yo le digo a Dios, dame el privilegio que yo pueda sentirme tan agradecido contigo, sí, tan, diría yo, fortalecido en la fe porque es tu palabra, sí. Y estos hombres le dijeron, siéntate, mira, léenos el rollo. Y Baruc lo leyó, versículo 16, y cuando oyeron todas las palabras que cada uno se volvió espantado a su compañero y dijeron a Baruc, sin duda contaremos al rey todas estas palabras. Es decir, dijeron, vamos a decírselas al rey porque el rey tiene que escucharla para que tome diferente posición, diferente dirección. Ahora, versículo 17, preguntaron de boca de Jeremías todas estas palabras. Baruc le dijo, él me dictaba todo de su boca y yo escribía con tinta en el libro. Entonces dijeron los príncipes a Baruc, ve y escóndete tú y Jeremías y nadie sepa dónde están ustedes. Interesante, ¿sabes qué? Estas personas le dijeron a Baruc, ¿cómo escribiste tú esto? Estas palabras tan sabias, este llamado. Baruc les dijo, yo estaba sentado cuando Jeremías dictaba cada palabra, yo la estaba escribiendo porque Dios se la estaba diciendo. Dios se las comunicaba a Jeremías y yo las escribía. Entonces, estas personas le dijeron, mira, no vas a caer bien, va a haber oposición contra ti, así es que vete y escóndete allí donde nadie te encuentre con Jeremías. Es decir, Baruc con Jeremías escondidos. Versículo 20, y habiendo depositado el rollo en la cámara
de Elisama, el secretario, entraron al atrio donde estaba el rey y le contaron todas las palabras. El rey envió a Jehudí a traer el rollo, y Jehudí trajo el libro de la cámara de Elisama, secretario, y leyó en el oído del rey y los príncipes que estaban junto a él. Y el rey estaba en la casa del invierno en el mes 9, y había un brasero ardiendo ante él. Versículo 23. Y cuando Jehudí hubo leído 3 o 4 planas, el rey tomó un cuchillo de escribanía, rasgó el libro y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió en fuego. Y el rey y sus siervos que oyeron esas palabras no tuvieron temor, ni rasgaron sus vestidos. Y aunque el Natán de Leay y Gamarías rasgaron al rey, no quemara, ellos lo rogaron que no quemara el rollo. No les hizo caso ni escuchar su voz. Antes el rey mandó a Jeremiel, hijo de Amalek, a Azarías, hijo de Azariel, y a Selemía, hijo de Abel, y a aprender a Baruch y al escribiente y al profeta Jeremías. Pero el Señor los escondió. Mira qué importante es esto. Dios siempre tendrá, diría yo, porque Dios es Dios. Dios nunca va a hacer una dictación para ti sin antes darte el momento de oportunidad de que tú puedas arrepentirte. ¿Sabes que este rey estaba, dice, en la casa del invierno? Estaba con una fogata allí, con una lumbre alta así. Y este escriba, este Baruch, sí, estos príncipes solamente habían leído 3 planas, es decir, 3 páginas de la palabra de Dios que había dictado Jeremías. Y este rey airado tomó un cuchillo con tanta afilez, lo rompió y lo tiró sobre el brasero, sobre la lumbre que estaba allí, sobre la fogata, y se consumió a fuego. Y aunque las personas que menciona el versículo 25 le rogaron: no lo quemes, rey, no lo quemes, porque es palabra de Dios, él no los escuchó. Voy a decir lo siguiente porque en veces nos preguntamos cómo pueden haber corazones tan duros en los días en los cuales estamos viviendo. Y tú dirás: bueno, yo no hago ninguna acción de la cual estoy haciendo. Yo tomo la Biblia, la estimo porque es palabra de Dios, sí. Pero te voy a decir lo siguiente, porque tenemos que entrar en una materia así más cercana a nosotros. Aunque tú puedas tener la Biblia, sí, aunque tú puedas estudiarla, sí, y puedas estar atento, pero y tú dirías: bueno, ¿cómo se puede estudiar sin estar de acuerdo a estar sensible a la voz de la palabra de Dios? Te voy a decir algo importante, y esto no va a suceder, y sí va a suceder. Y tú dirás: bueno, ya me confundí si va a suceder o no va a suceder. Bueno, te voy a decir lo siguiente: va a suceder para todos aquellos que vamos con un corazón queriendo conocer y aprender de Dios cada día al año bíblico, a la palabra de Dios. Vamos a encontrar la voluntad de Dios que Dios quiere que nosotros hagamos. Escúchame bien, va a suceder. Ahora, ¿qué es lo que no va a suceder? Bueno, lo que no va a suceder es lo siguiente: que tú por algún momento vas a la palabra de Dios, sí. Y diría yo, ¿en cuáles momentos sería? Bueno, cuando sientes la necesidad porque llegó justamente el momento. Segundo, tienes que ir porque estás con el agua al cuello, te estás ahogando y vas allí. Bueno, segundo, es porque posiblemente vas solamente por cumplir, sí, un momento de que, para que no quede mal tu amigo, tu esposa, tu esposo, tu hermano o tu hijo, vas, pero dentro de ti no hay ese deseo de encontrarte con Dios. Ahora, el Espíritu Santo te llevó, aunque tú fueras con diferentes pensamientos, ¿sí?
aunque tu motivación fue el principio para quedar bien, para que no dijeran que no fueras, pero Dios, por medio del Espíritu Santo, te llevó para que una vez estando allí, tú puedas ser tocado por el Espíritu Santo y entender cuál es la voluntad de Dios que Dios espera de ti. Ahora, cuando tú cierras el corazón totalmente y tú dices, bueno, es que yo no tengo nada que ver, ni quiero creer, bueno, entonces no va a suceder nada. Aunque tú tengas la palabra de Dios, aunque tengas las Biblias que puedas tener en tu hogar, si no la estás escudriñando, no va a suceder nada. Sí, no va a suceder nada. Ahora, pero tú dirás, bueno, es que yo sé bastante de la palabra de Dios y por saber bastante entonces va a suceder la transformación en mi vida. Bueno, te voy a decir lo siguiente. Aunque tú sepas teológicamente cuántas cosas, pero si no están ligadas a la práctica de nuestro diario vivir, no va a suceder nada en nuestra vida. Mira, qué interesante es esto. Porque Dios no se complace en la teoría que tú sabes. Él se complace en lo que tú obedeces y lo llevas a la práctica. Es allí donde nosotros demostramos la gratitud a Dios. Sí, porque no se basa en lo que tú conoces, sino se basa en lo que tú conoces y lo llevas a la práctica. Allí está. Porque te voy a decir un texto que lo vamos a ver también, porque cuántos textos el Espíritu Santo sí me los hace recordar, porque son textos, diría yo, tan fundamentales. Jesús dice, Él lo va a decir cuando Jesús venga, en lo poco me hiciste fiel. Interesante, es decir, estaba dispuesto a hacer todo por mí, y aunque estaba dispuesto, lograste hacer un poco. Pero yo, dice Él, como conozco la voluntad de tu corazón, te voy a poner en lo bastante. Entra al gozo de tu Señor. Mira qué palabras más hermosas. Ahora, el versículo 20 dio a conocer que el rollo se quemó. El versículo 27, mira lo que dice. Después que el rey quemó el rollo con la palabra de Baruch, que había escrito de la boca de Jeremías, dijo el Señor a Jeremías, toma otro rollo y escribe en él todas las palabras que están en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Y dirás a Joacim, rey de Judá, así dice el Señor, tú quemaste el rollo, diciendo, ¿por qué escribiste en él? El rey de Babilonia de cierto vendrá y destruirá este país y no dejará en él hombre ni animales. Por eso así dice el Señor acerca de Joacim, rey de Judá, no tendrá quien se siente en el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de noche. Lo castigaré a él y a sus hijos y a sus siervos por la maldad de ellos, y traeré sobre ellos, sobre los habitantes de Jerusalén y sobre los varones de Judá, todo el mal que les he dicho, que ellos no escucharon. Y Jeremías tomó otro rollo, lo dio a Baruch, hijo del escriba Nerías, y escribió en él de lo que Jeremías decía de su boca, todas las palabras del libro que Joacim, rey de Judá, quemó, y aún agregó muchas otras palabras semejantes. Capítulo 37, verso 1. En lugar de Conías, hijo de Joacim, Nabucodonosor, rey de Babilonia, constituyó por rey a Judá y Sedequías, hijo de Josías. Pero él no obedeció, ni sus siervos, ni su pueblo, ni del país, las palabras que el Señor dijo por medio del profeta Jeremías. El rey Sedequías envió a Jocal, hijo de Selamei, y Safané, hijo del sacerdote Amasías, para que dijeran al profeta Jeremías, ruega por nosotros al Señor nuestro Dios. En esos días Jeremías entraba y salía en medio del pueblo, porque aún no lo habían puesto en la cárcel. El ejército de Faraón había salido de Egipto, y cuando los caldeos tenían cercada a Jerusalén, oyeron que la noticia que Egipto salía, se retiraron de Jerusalén. Y entonces vino palabra del Señor al profeta Jeremías, que él le dijo, así dice el Señor Dios de Israel, diréis al rey de Judá, que os envió a mí, para que me preguntéis, el ejército de Faraón que había salido a vuestro socorro, se volvió a Egipto,
y los caldeos volverán a atacar y atacarán a la ciudad, la tomarán y la prenderán a fuego. Así dice el Señor, no os engañéis pensando, sin duda los caldeos nos dejarán, porque no se irán. Y aun cuando hicieres a todo el ejército caldeo que pelee contra vosotros y quedaran de ellos solo hombres heridos, cada uno se levantará de su tienda y prenderá fuego a esta ciudad. Interesante, versículo 11. Cuando el ejército de los caldeos se fue de Jerusalén a causa del ejército de Faraón, Jeremías salió a Jerusalén para irse a la tierra de Benjamín y apartarse del pueblo. Pero cuando salía por la puerta de Benjamín, estaba allí un capitán llamado Arías, hijo de Selamías, hijo de Ananías, quien prendió al profeta Jeremías diciendo, ¿tú te pasas a los caldeos? Jeremías respondió, no es verdad, eso es falso, no me paso a los caldeos. Pero Arías no lo escuchó, antes prendió a Jeremías y lo llevó ante los príncipes. Y los príncipes se airaron contra Jeremías, lo azotaron y lo pusieron preso en la cárcel del escriba Jonatán, que había convertido en cárcel. Y Jeremías fue puesto en la cisterna, donde quedó por muchos días. Y el rey Sedequías envió a sacarlo, lo llevó a su casa y en secreto le preguntó, ¿hay palabra del Señor? Respondió Jeremías, sí hay, y agregó, en mano del rey de Babilonia serás entregado. Dijo también Jeremías al rey Sedequías, ¿en qué pequé contra ti y contra tus siervos o contra tu pueblo para que me pusieses en la cárcel? ¿Dónde están vuestros profetas que os profetizaban? ¿No vendrá el rey de Babilonia contra vosotros ni contra esta tierra? Ahora, oye, te ruego, rey, mi señor, acepta mi súplica ante ti y no me vuelvas a la casa del escriba Jonatán para que no muera allí. Entonces, por orden del rey Sedequías, custodiaron a Jeremías en el patio de la guardia y le dieron una hogaza de pan al día de la calle del panadero hasta que todo el pan de la ciudad se acabó y quedó Jeremías en el patio de la guardia. Qué interesante es esto, porque cuando estamos estudiando esto, ¿en qué sufrimiento pasó Jeremías? Mira, había una cárcel allá llamada de Jonatán que lo había convertido en cárcel. Él allí iba a morir. Sí, pero cuando tiene acceso a la presencia del rey, le dice, Señor mío, te hago una súplica. Porque sabes que el rey, yo no entiendo esto, pero te lo voy a dar para que tú lo entiendas con el Espíritu Santo. Yo lo entiendo de una forma exactamente tal como lo revela la palabra de Dios. Y es que sabes que el rey, a pesar de su maldad y ir en contra de la voluntad de Dios, sí sabía la verdad. Sabía que el profeta Jeremías era el profeta de Dios. Ahora, estaré hablando para muchas de las personas que están allí, ¿sí? Y muchas de las personas que tú conoces. Por eso comparte el enlace y suscríbete al canal. Porque mira, ¿cuántas personas saben que tienen que hacer un cambio en su vida? ¿Cuántas personas saben que tienen que dar y conocer la voluntad de Dios y llevarla a la práctica? ¿Cuántas personas saben que está escrito en la palabra de Dios, en la Santa Biblia, tal verdad? Pero su conciencia se calma con lo siguiente: yo estoy bien así, aún todavía no, voy a esperar unos días más. Sí, voy a disfrutar la juventud, o voy a esperar tener este logro económico, o voy a esperar obtener esto. Cuando ya tenga esto, me voy a dedicar a las cosas de Dios. Óyeme, tú y yo no tenemos comprado el tiempo, el futuro en nuestras manos. Eso le depende a Dios. O sea, hay un texto que dice que si hoy tú escuchas la palabra de Dios, el llamado de Él, hoy es el día que aceptable. No esperes para mañana. Mira, ¿sabes que este rey Sedequías sí se acerca a Jeremías y le dice, Jeremías, a solas ahí, porque estaba en el palacio, solamente ellos dos, le dice, hay palabras de Jehová? Cuéntame si hay palabras de Jehová. O sea, el rey sabía que era el profeta de Dios y se acerca en confianza, y Jeremías no le niega nada. O sea, mira, los hijos de Dios tienen que tener el valor de describir el pecado tal como es. Estaré hablando para los hijos de Dios, para los ministros, ancianos, departamentales. Hay momentos que
diría yo, tiemblan las rodillas. Sí, nos tiemblan los pantalones para llamar el pecado por su nombre. Y no lo hagas con presunción o posición a autoridad. No, hazlo porque Dios te ha puesto a ti para que hagas el llamado, ya sea a una familia, a un individual o a la iglesia en totalidad. Porque aquí estaba Jeremías, y bien sabes que Jeremías bien pudo ser tímido y haber dicho, bueno, aquí solamente él está, le voy a dar un poquito de consuelo. No, Jeremías le dice, cuando el rey le dice, hay profeta, aquí hay palabra de Dios, consulta, ¿qué dice Dios de parte de mí? Y Jeremías sin rodeo alguno le dice, mira, si hay palabra de Dios. Y el rey posiblemente estaba tan atento en escuchar la voz de Jeremías, y Jeremías le dice, mira, tú vas a ser entregado en manos de los caldeos, no vas a escapar, vienen por ti y por todo el pueblo que se ha tornado en contra de la voluntad de Dios. Pero en esa conversación Jeremías le pide una solicitud grande al rey, y gracias porque Dios, mira, Dios trabaja de una forma extraordinaria, la cual en veces nosotros no nos detenemos. Con personas malas, frente a ellos, siempre Dios cuida de sus hijos. Mira lo interesante, porque este rey tenía toda la autoridad para enviarlo a la cárcel, a la cisterna donde estaba, y que se muriera allá en esa cisterna sola. Pero dice que Jeremías le dijo, mira, estaré hablando para alguien, no te intimides. Si estás con la verdad, solamente pídele al Espíritu Santo, declararla tal como el Espíritu Santo la ponga. Pero la verdad, sé honesto donde quiera que te encuentres. Primeramente a Dios y después con los tuyos alrededores. Porque Jeremías le dijo, mira, no me mandes para la cárcel de Jonatán porque voy a morir allá. Sí, qué mal hice con tu pueblo, con tus autoridades, o contigo, querido rey, con tu pueblo. Qué mal hice, ¿por qué me enviaste a la cárcel? No me envíes allá, por favor, porque voy a morir. Sabes que por orden y la súplica de Jeremías y por orden del rey, lo custodian allí en el patio del palacio, pone guardias y está allí. Y el vendedor de pan que pasaba, le compraban un pan a Jeremías a diario, un pan, hasta que el pan se terminó. Bueno, quédate porque la historia del profeta Jeremías continúa. Un pan diario, sí, un pan que compraban allí para Jeremías. Y tú preguntarías, bueno, ¿sería pan con azúcar, un pan dulce a sabor, o sería un pan simple? Bueno, eso estará en la respuesta en los últimos audios, así es que quédate con nosotros. Pero Dios, dice allí, siempre cuidó de Jeremías. Estaba atento al profeta, sí. Dios estará atento con todos aquellos que se pongan de parte de Dios. Y hoy voy a orar por todos aquellos que posiblemente están angustiados y pasando una dificultad grande. Pero si tú te has puesto de parte de Dios, óyeme, Dios va a tomar en cuenta esa devoción que hay dentro de ti, esa fortaleza que tú estás teniendo, esa perseverancia en el año bíblico, esa constancia de encontrarte con la voluntad de Dios. Bueno, Dios la va a premiar y te va a cuidar. Sí, Él va a estar atento a ti. Y esa es la promesa que tenemos cada uno de nosotros. Así es que hoy en esta mañana, o ya sea de mediodía o de tarde, cuando el audio llegue y tú lo puedas escuchar, no te vayas a dormir antes de que llegue el momento de escuchar completamente el audio, porque es palabra de Dios. Quédate hasta allí y vamos a orar por todos aquellos que están conectados, los que se van a suscribir, los que están en los grupos de WhatsApp. Que tenga la bendición de parte de Dios para cada uno de ustedes, queridos hermanos y amigos. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado sea tu nombre. Gracias por cada privilegio de cada día y cada mañana que nos das, como este día. Mira, este día martes estamos aquí ante tu presencia. Hemos disfrutado de tu palabra. Tú nos conoces a todos. Ahora, te hacemos una petición, Padre. Jeremías está allí como un ejemplo. Nosotros necesitamos que tú nos saques, Padre. No nos dejes en la cisterna que Satanás tiene preparado para todos. Sí, porque Satanás, su deseo es de que todos fracasemos en la vida y que deshonremos tu nombre. Pero gracias, querido Padre, por el sacrificio de tu Hijo, que somos victoriosos y para todos hay vida eterna. El sacrificio de tu Hijo
es suficiente para todo aquel, no importando tan lejos haya ido en su camino de pecado. Bueno, en este día podemos darte la honra y la gloria porque hay perdón para nuestros pecados. Padre, perdónanos por favor. Si nos quedamos en la cisterna del pecado, vamos a morir. Pero te pedimos, Padre, que tengas misericordia de nosotros y nos saque y estemos aquí con los pies firmes dándote la honra y la gloria, y que el transcurso de este día tu bendición nos acompañe donde quiera que un hijo de Dios vaya, donde quiera que un hijo tuyo, Padre, haya estado atento. Sí, si va por la calle, por la carretera manejando y está escuchando la palabra de Dios, bueno, dale el privilegio que pueda llegar con bien a su lugar de destino y que pueda realizar sus trabajos con tanto éxito, sí, confiando en el cuidado tuyo, en la protección tuya, en tu amor, en tus promesas, y pueda regresar a casa con toda la bendición tuya. Gracias, Padre, gracias. Bendícenos por favor y perdona nuestros pecados, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día martes. Sobre todo recuerda, Dios estará cuidando de ti en este día. Bendiciones.